Frank y April Wheeler son el reflejo del sueño americano. Una casa ordenada, un vecindario tranquilo, un matrimonio joven y 2 hijos que completan la postal. En los años 50, la sociedad no exigía felicidad, exigía estabilidad, un buen trabajo, una casa propia y el silencio como moneda de cambio. Y quien se atrevía a cuestionar ese orden era visto como un problema, pero Revolutionary Road no trata sobre lo que se ve, trata sobre lo que se soporta en silencio, porque hay matrimonios que no fracasan con gritos, fracasan con sonrisas forzadas, con rutinas aceptadas, con sueños postergados y con una pregunta que nadie se atreve a decir en voz alta: ¿es tu is todo? Frank y April no son. April no quiere escapar por capricho, quiere respirar, quiere sentir que su vida no se ha reducido a esperar a que algo cambie, mientras nada cambia. Frank, en cambio, no está seguro de lo que quiere, solo sabe lo que no quiere perder, y ese miedo será más fuerte que cualquier sueño compartido. Revolutionary Road no es una historia de amor, es una historia sobre personas que confundieron la conformidad con madurez y sobre cómo, cuando los sueños se callan demasiado tiempo, terminan convirtiéndose en resentimiento. Frank y April Wheeler no se conocieron para ser ordinarios, se conocieron creyendo que eran distintos, más inteligentes, más sensibles, convencidos de que jamás terminarían atrapados en la misma vida que despreciaban. Revolutionary Road comienza con una obra de teatro, una puesta en escena amateur, un intento de demostrar talento frente a personas que solo esperan que nada salga mal, y cuando la obra fracasa, no fracasa solo el espectáculo, fracasa la ilusión. April siente la humillación en silencio, Frank la disfraza de indiferencia, pero ambos saben la verdad. Ese escenario era una metáfora perfecta de sus propias vidas. Frank trabaja en una empresa que detesta, un empleo heredado, no elegido, rodeado de hombres que llevan años repitiéndose que esto es lo correcto, porque aceptar otra cosa sería admitir el fracaso. April, en cambio, vive una frustración más silenciosa. Su talento nunca encontró espacio. Sus aspiraciones quedaron suspendidas entre la maternidad y la expectativa social, no porque no pudiera, sino porque no debía. En ese contexto aparece la idea de París, no como un lugar, sino como una promesa, una huida simbólica, un punto en el mapa donde todo podría empezar de nuevo. París no es el plan, París es la excusa para creer que aún no es tarde, que aún son especiales, que aún pueden salvarse del destino, que ya empieza a cerrarse a su alrededor. Frank acepta el plan no por convicción, sino por entusiasmo prestado. Porque decir que sí es más fácil que a Jimmy Chi, que tiene miedo de dejar la seguridad que tanto desprecia. Por un momento, ambos creen que basta con quererlo, que el simple acto de decidir los convierte nuevamente en quienes creían ser. Pero Revolutionary Road nunca trata sobre decisiones, sino sobre las consecuencias de no sostenerlas en medio de la rutina. Frank conoce a alguien nuevo, una secretaria joven, sonriente, atenta. No representa amor, representa algo más peligroso, una distracción. Ella lo mira con curiosidad, le coquetea, lo hace sentir visible, importante, como si aún fuera ese hombre que no se conformaba con la vida que llevaba entre comidas y tragos. Frank se transforma, habla más, se agrandado, presume su cargo, su posición, su supuesta importancia, no para impresionarla, sino para convencerse a sí mismo de que aún vale algo. Frank pide un teléfono, llama al jefe de la joven, le dice que ella está con él, que mañana no llegará temprano. No lo hace por necesidad, lo hace por poder, por sentir, aunque sea por minutos, que
controla algo, la noche continúa, una decisión que no nace del deseo, sino del vacío. Para Frank, Nuhisa Umo. Ni siquiera es pasión, es solo una pausa de la vida que lo asfixia. Ambos terminan en un cuarto de hotel. Para ella, la historia es distinta. Para Frank, una noche de placer mientras él busca una señal, una reacción, algo que indique que significó más que un momento. Pero Frank ya se ha ido, incluso antes de despedirse. Él regresa a casa, a la realidad, a la vida que nunca dejó. Solo intentó evadir a Ulegash. Las luces están apagadas. April le pide que espere, que cierre los ojos, que entre despacio, y entonces la Lucius, un pastel, una canción de cumpleaños, una sorpresa preparada con amor por la misma persona a la que él acaba de traicionar. Lloran, nadie sabe si es felicidad o culpa, pero en ese instante entiende algo que no puede decir en voz alta. La noche siguiente al cumpleaños, April se acerca a Frank con una atención distinta, no como celebración, sino como intento, como si por unas horas pudiera reconstruirse, algo que ya venía resquebrajado, entre gestos cotidianos, entre miradas que buscan cercanía. April procede y le dice que ella está cansada de solo pelear, le dice a Frank que lo ama más que nunca, y Frank se siente con el deseo que hace tiempo no sentía, y le hace el amor a su esposa. Poco después, la visita a la vecina, cordial, amable, admiradora de una relación que desde afuera parece ejemplar. Conversaciones ligeras, sonrisas cómodas. La vecina hace una petición, quiere presentarles a su hijo, un joven con dificultades para adaptarse a su familia. April aceptó, sin dudar, con amabilidad sincera. April despide a la vecina y observa cuidadosamente el vecindario, como si algo quisiera cambiar. Busca entre fotos de Frank y mira que a su esposo siempre le gustó vivir en París y le propone que se muden a París. Frank la mira con una interrogante por dentro. Entre preguntas le hace creer que está de acuerdo. April lo mira seriamente y se queda con la idea de París. En el trabajo, Frank nota que algo está sucediendo. Él había anunciado que en unos meses se iría a Europa, por lo que ya no continuaría en la empresa. Pero lo que él ve es algo que no esperaba y que traerá cambio en su vida. El director de la empresa lo ha seleccionado para ser socio de un gran negocio revolucionario. Frank está asombrado y en su mente se crea un dilema, algo que ha venido sucediendo, y April no se ha enterado porque Frank no le dirá: el sueño ya está en marcha, pero algo no encaja, porque los planes que nacen de Okansenshu no buscan libertad, buscan alivio, y el alivio casi siempre es temporal. Con el paso de los días, el plan de París empieza a convivir con la Huchinao, y cuando un sueño debe convivir con la costumbre, casi siempre pierde. Frank vuelve cada mañana al mismo edificio, al mismo escritorio, a las mismas conversaciones que no dicen nada, pero lo dicen todo. Pero la llamada al despacho por parte del CEO de la empresa con insistencia y agradable, su trato con él le cambia los ánimos de los días. Sus compañeros no parecen infelices, parecen resignados. Han aprendido a llamar madurez a la renuncia y estabilidad, al abandono gradual de cualquier ambición. April y Frank deciden salir y compartir con sus amigos en un bar. Una pareja de esposo que los admiran. Notan que hay algo entre ellos, pero disfrutan de su compañía. Shep Campbell, esposo de Millie Campbell, observa muy bien a April. Frank y Millie están bailando. April observa y ve que ambos están muy a gusto. A ella le crece más el disgusto de que Frank no se comporta como antes. Lo que ella no sabe es que Frank está bailando de una forma enérgica para llamar la atención y también cansar a Millie y poder abandonar el compartir. Millie se marea y decide irse. Shep y April se quedan en la fiesta, mientras Frank acompaña a Millie. Y como dicen en béisbol, después del error viene el hit. Shep en el auto aprovecha que ambos están con unos tragos en la cabeza. Incentiva la conversación sobre el viaje a París. April declara toda su situación al respecto
y entre decepción y quejas le abre el camino a Shep. Él se aprovecha y tienen sexo en el auto. Shep disfruta su momento con April. Cuando termina el placer, él le confiesa que la ama y que siempre la ha deseado, que se escape con Al. April entra en razón y le dice a Shep que no es posible y que no vuelva a mencionar sobre lo que ha sucedido. Un día más, Frank nota a April muy distinta, nerviosa, imperativa. Frank le cuestiona y ella le dice que está embarazada y Frank no le presiona, le entiende y no se preocupa. April está preparando la comida de la visita agendada con su vecina sobre su hijo y le acompaña a su esposo. El hijo de la vecina no es una persona común, es alguien con problemas mentales, arraigado a las suposiciones que pueden convertirse en realidad. Toca un tema que a Frank lo enfurece. Frank le advierte que no se meta en asuntos que no le compete. Le recuerda que él está en su casa como invitado. El hijo de la vecina le sigue respondiendo y no escucha las advertencias de Frank. Frank, enfurecido, le ofende en palabras y le grita, diciéndole que se largue de su casa. April está sentada avergonzada, sufriendo la actitud de Frank y la escena que han hecho su esposo y el vecino. Frank le recuerda lo dicho al vecino y se marcha a la cocina. El vecino se siente ofendido, adolorido, se levanta de la mesa para marcharse. Se acerca a April y le dice al oído, como una advertencia, que la conducta de Frank la sufrirá ella y su bebé. Frank no está muy lejos en la cocina y ha escuchado todo lo que éste le está diciendo a su esposa y retorna rápidamente hacia el vecino para darle un puñetazo. La vecina lo detiene y le dice que su hijo no es normal, que no está bien de la cabeza. Frank le reprocha para lo que no está enfermo. Después del incidente con el vecino, otra decepción de April, se carga a Frank. April discute con él y se va de la casa. Mientras April está en un pequeño bosque, al lado de un árbol fumando, reflexionando todo lo sucedido. Frank está preocupado en la casa esperando por ella. A la mañana siguiente, April está en la cocina haciendo el desayuno. Frank se acerca arrepentido, listo para ir a su trabajo. La observa y no quiere hablar mucho por temor a seguirla regando. Están sentada en la mesa, desayunando muy a gusto y sonriente como si nada hubiera ocurrido. April, muy complaciente, y conversa con él como quien ya ha entendido cuál es su deber o qué debe hacer. Convencida de su deber, le pregunta a Frank qué es lo que realmente es su nuevo puesto en la empresa. Frank le explica en un trozo de papel, dibujando una máquina sumadora computarizada. Ella muestra como que entendió algo y luego le despide muy a gusto. Frank se acerca a su auto para partir. April lo observa desde la puerta. Él la ve desde el auto como si él supiera que este sería una despedida sin regreso. April en la cocina llora pensativa con mucho pesar. Hace una llamada y sostiene una conversación. Luego se dirige a su habitación, busca unos utensilios envueltos en un lienzo y pone una olla a hervir. Toma la olla con una toalla pequeña y sube las escaleras a su habitación. Entra a un cuarto, se desviste de su falda, cierra la puerta y se pone de rodillas en una sábana. A pocos minutos de cerrar la puerta, April regresa de su habitación bajando las escaleras. Llegando a la sala, siente ser otra persona, alguien liberado de una gran responsabilidad. Se dirige hacia la ventana, se asoma a la ventana sonriente, cierra los ojos, mira hacia afuera y lentamente mira hacia abajo. Cuando mira hacia abajo, se asombra un poco. Bajo su falda, gotas de sangre caen desde su interior entre sus pies. Pensativa, mira su vientre, sube su cabezao y se va lentamente hacia la habitación. Millie, su vecina, se percata de algo y llama a Frank. En el hospital, Frank se encuentra devastado, llorando. Rápidamente llega urgente su amigo Shep Campbell. El esposo de Millie le pregunta a Frank sobre el estado de April. Frank, devastado, no sabe qué decirle y Shep trata de calmarlo. Le busca un vaso con agua y espera. Cuando Shep llega con los vasos de agua, Frank ya está con rostro sin esperanza. Shep lo ve y comienza a preocuparse. Frank, con su rostro lloroso y desesperanzado, entra en una crisis y se va corriendo por la calle que conduce hasta su casa. Shep llega a su casa y se toma una copa de vino. Frank, con su rostro triste, semisonriente hacia adentro pensando, y afuera observa lo que le quedó de April, sus hijos,